Ok, Carla. Seguimos, Carla, porque se nos terminó el tiempo. Seguimos con lo que estabas diciendo. Como vayan entrando tus compañeros, así se van a ir integrando. ¿Ok? Sí, profe. Maestra, Mandé. le comentaba que acabo de ingresar a sus clases. ¿Sí? Le quería preguntar que cómo le hago con respecto a la tarea, porque veo que se la dividieron por alumnos. Ah, sí, las estoy, mando toda la actividad, ¿ok? Mando toda la actividad, pero yo la repartí entre tus tres compañeras. Todavía faltan otros temas que voy a repartir más tarde y, y ellas los empiezan a exponer y ya nosotros empezamos a dialogarlo aquí en la clase y ya lo empezamos a preguntar y por eso empezamos a hablar sobre el tema. De hecho, cuando yo mando la tarea, destino a 2 o 3 compañeros que son los que se van a encargar de, de redactarla, pero todos los demás me la tienen que entregar. O sea, también tengo que hacer la misma investigación y subirla al apartado, Exactamente, pero las compañeras que elige les toca dar la clase o exponerla, por así exactamente, decirlo. exactamente. Es como ahorita le tocó a Carla y le tocó a Deyanira y le tocó a Gladys Muñoz, ¿sí? Gracias. Ok, seguimos, Carla, nos quedamos en... Sí la puedes ver ya, ¿verdad? No, No, todavía no. no. No, nos quedamos en el principio verbal y no verbal. Ok, ahora sí ya. Sí, ya. Ok, seguimos. Dice, verbal y no verbal. En muchas ocasiones solo prestamos atención a la comunicación verbal, esto es, a lo que decimos con palabras, pero existen otras señales que ofrecen mucha información sobre nosotros, comunicando nuestro estado de ánimo o lo que queremos en cada momento. Se trata de la comunicación no verbal. Se puede dar a través de gestos, de la posición que adoptemos con nuestro cuerpo o incluso de la ropa que nos pongamos. Todo ofrece información que se da y se recibe inconscientemente. Ok. Este principio, como mencioné en la clase anterior, bueno, no solo nos comunicamos cuando hablamos, sino también cuando hacemos algún gesto o adoptamos alguna postura, por ejemplo, cuando fruncimos el ceño y queremos dar a entender que estamos enojados, o que movemos la cabeza de derecha a izquierda para negar algo. Ujú. Ok, muy bien. Seguimos con el Y sexto. el sexto principio es contenido y relaciones interpersonales. Estos dos conceptos están totalmente relacionados. En resumen, el contenido de las conversaciones está muy marcado por la relación que se tenga con los sujetos con los que se comunique. El contenido del mensaje entre dos interlocutores se dará o se basará por su relación interpersonal. Por ejemplo, una conversación entre un hombre y una mujer podría ser la alimentación y cuidado de su hijo de 4 meses, siendo la relación interpersonal padre y madre. No será lo mismo lo que se habla con un amigo que con un desconocido, ni lo que se diga a un hijo que a una madre. Básicamente quiere decir um, que a veces la comunicación va a depender de qué tanta confianza tengamos con la otra persona con la que nos estamos comunicando. Ok. Normalmente con un jefe ocupamos una comunicación un poco más formal y con algún amigo pues una comunicación un poquito más informal. Ujú. Así es, Y, muy bien. A y ver, por último, sí, nada más dame tantito. Vamos a darle la palabra a tus compañeros. Evelyn, ahora sí, Evelyn, o me vas a decir que estás entrando otra vez. Evelyn, Aquí estoy, profe. ahora sí. Bueno, por lo que yo entendí fue que, pues básicamente la comunicación existe en diferentes formas, incluso aunque nosotros no estemos hablando, nuestro cuerpo siempre se está expresando de alguna manera en la que pues se toma como comunicación y las personas llegan a entender eso. Ajá. Bueno, lo que yo entendí.
Ok, muy bien, Evelyn. Eduardo, Sí, maestra, a ver, usted dígame. lo que entendí de lo que dijo mi Sí, lo que compañera. está diciendo tu compañero ahorita. Sí, entendí que pues a las personas con las que se pretende comunicar, no siempre se va a comunicar con un mismo eh, tono. Por ejemplo, a los jefes, a tus compañeros, no se va a comunicar de la misma manera. A los compañeros probablemente se puedan comunicar formalmente o informal, mientras que al jefe se puede comunicar formal. Formalmente, así es. Vale, gracias. Seguimos con el último principio, que es la inteligibilidad. Inteligibilidad. Este principio es otro de los más importantes a la hora de que la comunicación sea efectiva. De esta forma, todos los que participen en el proceso deben ser capaces de entenderse. Para ello necesitan compartir una serie de signos para que lo que se expresa llegue a cada parte. El ejemplo más claro es el idioma. Si no se entiende la lengua en la que el emisor está hablando, la comunicación no será efectiva. Otro ejemplo serían los signos que se realizan en algunos juegos de cartas para decirle al compañero qué jugada se va a realizar. Es necesario que ambos conozcan el significado de esos signos porque si no la comunicación se rompe. Este Ajá. básicamente quiere decir que tanto el emisor como el receptor tienen que tener cierto nivel de entendimiento para que la comunicación sea continua. Por decir un ejemplo, en algunos países, cuando nosotros levantamos el pulgar, queremos decir que está bien, pero me parece que hay algunos países que no usan esta señal. Entonces, me imagino yo que si tú lo haces, pues no te van a lograr entender que lo que les estás diciendo es que está bien o que algo es correcto. Ok. Entonces, básicamente lo que da a entender este principio que a veces los signos o señas que hacemos en la comunicación, ambos, tanto receptor y emisor, tienen que conocerlos para que la comunicación no se rompa y pueda ser dinámica y pueda tener cierta retroalimentación. Ok. Muy bien. Seguimos con lo demás. Los modelos de comunicación. Bueno, los modelos de comunicación existen varios. El primer modelo fue el que desarrolló Aristóteles. Dice, fue el primero que ilustró el proceso de la comunicación en su retórica. Señala que la comunicación es un proceso donde se utilizan todos los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos entender. Elementos de la comunicación, según Aristóteles, es quién, un emisor, Ujú. qué, el mensaje y quién, el receptor. Dice la Exactamente. persona que habla, quién, el discurso que pronuncia es el qué, ah, la persona que escucha es otro quién. Este creo que es el modelo más básico de comunicación, puesto que nos dice los elementos principales para que se pueda dar, que tiene que haber un receptor, un mensaje y quien reciba este mensaje, que es el receptor, perdón, el emisor es el quien lo emite. Es el Sí, modelo sí, más básico de comunicación. como que tienes aquí tus dibujitos, lo que plasmaste, que es el emisor, el mensaje que estás transmitiendo y el receptor, que es el que está escuchando. ¿Ok? Así es. Este es el que comunica y el que escucha. Muy bien, seguimos. Otro modelo sería el de Laswell. Dice, el modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis en los actos comunicativos, los cuales podrían ser descriptivos a partir de responder 5 interrogantes. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efectos? Y bueno, el significado de cada una de estas interrogantes sería, la número 1, el quién, es un emisor, es decir, el origen, la fuente de toda comunicación. Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de emisores, desde el simple periodista que escribe una nota hasta las agencias internacionales periodísticas o publicitarias. Después tenemos dice que, se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en el análisis de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos. Esto es, procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos informativos del mensaje. Ok. Nuestra siguiente interrogante sería ¿por cuál canal?
se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del o de los mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o los receptores. Después tenemos a quién, en relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, para Laswell, sobre todo cuantitativo. Significa preconiza medir en términos de cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes, es decir, a quién va dirigido el mensaje que tenemos. Okay. Y después tenemos con qué efecto. Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros términos, el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado por tal medio, dirigido a una población o segmento de mercado de tal volumen, dando tal resultado. Este será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en determinada región del mercado en términos de volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etc. Este Okay. modelo básicamente nos describe todas las, ahora sí que un poquito más a fondo los elementos de una comunicación más enfocado a los medios periodísticos ya como tal. Sí, aquí claramente lo dice como te lo especificas aquí en tu trabajo, que tiene distintas fórmulas, que son quién, qué dice, en qué canal, a quién, lo que es quién, el receptor es el que está transmitiendo y lo que dice, el mensaje que está tratando de comunicar y en qué canal, como dices tú misma, dijiste, los medios por los cuales se van a transmitir, si va a ser por radio, si va a ser por televisión, si va a ser por folletos o por lo que sea, ese es el medio o el canal como se va a transmitir. ¿Y a quién? Más que nada, ¿a qué tipo de personas va dirigido lo que nosotros vamos a transmitir? Si es a niños, si es a personas adultas, si es a familiar, si son, eso va ya dependiendo, ¿no? Ya de cada lo que se vaya a transmitir. ¿Y con qué efectos? Pues con los efectos que uno trata de buscar, que sean, a veces pueden ser efectos educativos, efectos de segmentos o efectos pueden ser de publicidades de compras o de ventas. ¿Ok? Bueno, ahora seguimos con lo siguiente. El siguiente modelo es el de Shannon-Weber. Aquí es donde entra la teoría de la matemática de la información. Ajá, Dice, en 1948, Shannon y Weber lanzaron una teoría matemática de la comunicación casi al mismo tiempo que Laswell. ajá. Elaboraron su fórmula de 5 elementos. Se trata Aquí de un nos modelo. estás, permíteme tantito, Carla, aquí nos estás, mostrando un pequeño mapita o un pequeño croquis, digamos, de lo que va, lo que son las fuentes, que son fuentes de información, transmisor, mensaje, la señal, el fuente de radio, señal recibida, receptor, destino y mensaje. Es un tipo mapa conceptual que nos hiciste o que nos plasmaste aquí en una imagen, si no estoy equivocada. Sí, no es la imagen del modelo. Ok, seguimos. Aquí dice, elaboran su fórmula de 5 elementos. Se trata de un modelo de comunicación o más exacto de una teoría de información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente de las máquinas electrónicas. Cuando Sharon habla de información, se trata de un término con un sentido completamente diferente al que nosotros le atribuimos generalmente. Noticias que nos traen diariamente de la prensa, la radio y la TV. Se trata, Ajá. si le puede bajar al documento, profe, por favor. Sí. Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independientemente de su significación. Esta teoría permite sobre todo estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. La funcionalidad de dicho modelo comunicativo no solo ha consistido evidentemente en su amplia aplicabilidad, se ha focalizado en el hecho de que permitía descubrir los actores de interferencia de la transmisión de información, es decir, el problema del ruido debido a una pérdida de señal o a una información parasitaria que se produce en el canal. Se trataba de un punto importante, ya que la finalidad operativa principal de la teoría informacional de la comunicación era justamente la de hacer pasar a través del canal la máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y energía.
Ok, muchachos. Y bueno, Sí, permíteme tantito, Carla. En el trabajo final, muchachos, que vamos a tener, que es la próxima clase, vamos a investigar un tema de interés social sobre el cual ustedes van a tratar de explicarme de qué manera una persona de que esté estudiando comunicación puede tratar. Al ratito les mando la explicación, qué es lo que voy a querer, pero va a ser un tema de interés social, que vaya con respecto a lo que es comunicativo. ¿Seguimos? Carla, ¿o gustas que te ayude o gustas que te ayude un compañero? pues como usted guste, realmente, como usted prefiera. Ok, yo lo leo y ya ahorita preguntamos con tus compañeros. Los elementos de modelo de Shannon y Weber. La fuente es el miembro de es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación. Produce un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje para transmitir, como por ejemplo, puede ser la persona que habiendo descolgado el teléfono, marcado el número, comienza a hablar. Puede ser del mismo modo por parte de la radio o de la televisión. El transmisor es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido en un conjunto de señales o códigos que serán educados o códigos que serán adecuados al canal encargado de transmitirlos. Así en nuestro ejemplo, el transmisor transformará la voz e impulsos electrónicos que podrán ser transmitidos por el canal. El canal es el medio en el cual se transportan las señales codificadas por el transmisor. Este medio será el caso del teléfono, los cables o las redes de microondas utilizados por la empresa telefónica en comunicaciones internacionales. El receptor. También aquí se trata del receptor técnico cuya actividad es la inversa de la, del transmisor. Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y vehiculizado por el canal para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero. A lo que estábamos hablando. El receptor que es llamado destinatario es entonces el aparato telefónico, el receptor de radio o de televisión. El destinatario constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje. Será entonces la persona a quien se dirija o llamado telefónico o en el conjunto de personas en audiencias de radio o de televisión. El ruido es un perturbador que parasita en diversos grados la señal durante su transmisión. Puede ser nieve en la pantalla de TV, pintura o yo en un disco, ruidos de interferencia en la radio, también la voz demasiado bajo o cubierta por la música. Es lo que estábamos diciendo, muchachos, que aquí vienen todo lo que se utiliza para poder ser una persona comunicativa o un comunicólogo donde va a estar transmitiendo lo que quiere, que son las distintas fases, las facetas que tiene una persona que se está dedicando a la comunicación. Son los elementos, lo que nos está transmitiendo aquí Carla, nos está pasando, tiene los diversos que son 7, y el modelo de Sherman, que se le atribuye una serie de modelos en los cuales se trabaja la comunicación interpersonal y la interacción con lo que el autor denomina campo de experiencia, según el cual cuanto mayor sea esta experiencia compartida, más sencilla será la comunicación. Es importante de estos modelos elaborados por Schaff es el conocido como tuba de Scrum, el cual se encuentra en los procesos de comunicación colectiva. Este modelo aborda el proceso en el cual de esa multiplicidad de mensajes del receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para percibir su significado y los que mejor representan el conjunto de normas del grupo social del que el receptor es parte. En el estudio de proceso de comunicación
seas creen está implícita. Como dijimos, la preocupación por el estudio de los efectos y por parte del supuesto de que cuando se emite una comunicación se produce un unísono, un intento por predecir sus efectos. El emisor hace una proyección de los posibles efectos de sus mensajes. De todas formas, Strand reconoce que los efectos de la comunicación son el resultado de varias fuerzas, de las cuales el comunicador solo puede controlar una, dar forma a su mensaje y decidir cuándo y dónde transmitirlo. Los restantes elementos no controlados son la situación en que se recibe la comunicación, en la que va a tener lugar la respuesta, la personalidad del receptor y las normas relacionadas entre grupos de receptores. Ok, aquí tenemos un modelito que nos comparte la compañera, que son los modelos de Malevsky, que es es una autoimagen, personalidad, el equipo, y vienen diversas personalidades de vivencia de efecto, copulación del modelo, del medio, imagen del medio, complicidad del medio, y la configuración. Bueno, muchachos, si ustedes se dan cuenta, todo lo que se está hablando, lo que estamos tratando ahorita, es cuestión de lo que una persona que transmite o un receptor tiene la idea de transmitirle a otras personas. Un ejemplo, si yo le pregunto a Deyanira, Mande, profe. a ver, Deyanira, sobre lo que estamos hablando, ¿qué entendiste o qué has entendido más o menos? Bueno, lo que yo he entendido hasta ahorita es como una de las partes, me voy por partes. Es como con nuestro cuerpo, decían mis compañeros anteriormente, y nuestras expresiones y ropa de vestir definen nuestro estado de ánimo y nuestras posturas y todo. Si la postura es la que más importa cuando alguien está exponiendo o algo así, o explicándonos algo, porque ahí nos damos cuenta si nos interesa el tema de conversación o aquí, por ejemplo, la clase. Ahí hay una persona que está exponiendo, o sea, que es el emisor que hace que el receptor pueda hacer si le interesa lo que la persona está explicando. Exacto. Ahora, en esto que estamos hablando ahorita, cada uno de los temas que está haciendo mi compañera, de hecho, es muy importante, porque así, por ejemplo, en un medio tenemos que saber qué tipo de mensaje vamos a dar dependiendo a la gente que le queremos dar el mensaje. Por ejemplo, en un programa de niños, tenemos que hacer un lenguaje adecuado, no decir palabras antisonantes, entre otras palabras, y ya refiriéndose a un horario para gente grande, pues agregar palabras pues que no son de un buen agrado en cierto horario también, porque no se puede hablar de unas malas palabras en un horario familiar, sino también tiene que respetar un horario. Exactamente, exactamente. Siempre y cuando nosotros vayamos a hacer algo, algún trabajo o algo de que es cuestiones de que tengan que hacer comunicación, su trabajo su carrera ¿cómo se llama? Es de publicidad más o menos, no me acuerdo cómo se llama. Lo que ustedes tienen que hacer como tales, como comunicólogos o lo que tengan que, cuando vayan a trabajar en algún lado, deben de utilizar las palabras adecuadas. Más que nada si les dicen comunicación y periodismo, ¿verdad? Es su carrera, ¿verdad? Sí, profe. Profe, de hecho quiero dar otra opinión. Ajá. Mire, yo antes, no duré mucho, salí en un programa de televisión que es local. Era de hecho para niños. Ajá. Y ahí pues nosotros tenemos que usar un lenguaje adecuado porque aparte iban invitados niños. Exactamente. Y a nosotros, por ejemplo, puede haber camarógrafos o el director que pueda hablarte de ciertas palabras y también con ciertas palabras a un camarógrafo o al manager o a los conductores. Entonces ahí nosotros tenemos que cuidar mucho el lenguaje y usar palabras clave que los niños puedan entender, porque también uno puede tener un programa y usar palabras que uno puede entender y un niño no. Entonces ahí tenemos que tener cierto lenguaje
tanto cuidadoso para que los niños puedan entender el lenguaje y en su mente y la capacidad de ellos para comprenderlo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a hablar de ciertas cosas cuando unos niños no nos van a entender. O sea, te van a quedar viendo y te van a decir, ¿de qué me estás hablando? O sea, me trajiste eso para un programa para niños, pero como son niños, pues a veces se van a reír, pero pues ellos no van a saber ni qué es lo que le estamos diciendo, ni qué es lo que le estás tratando de entender, de dar a entender a ellos. Muy bien, Yanira. No, sí, ¿no? Muy bien. Seguimos con lo siguiente. Dice, la comunicación se puede conceptuar inicialmente con un mensaje emitido por un comunicador, el que da lugar a una vivencia, que es un efecto, y lo que es un receptor. En la comunicación social, el mensaje llega al receptor a través de un medio de comunicación, entre paréntesis, MDC. Cada medio tiene unas características tecnológicas que inciden en el proceso perceptivo, en la vivencia y en los efectos que produce el receptor. En la sociedad contemporánea, la oferta comunicativa de los medios es enorme. Por ello, el receptor debe de llevar a cabo una selección de los medios a los que va a prestar su atención. Así el receptor toma una parte activa en el proceso de la comunicación social, determinando qué mensajes son los que van a producir una vivencia con él. Pero el receptor no es un individuo aislado, sino que solo haya integrado, por un lado, en numerosas relaciones sociales, y por otro lado, forma parte de un público disperso. Además de los efectos, también interviene la imagen del receptor, tiene de sí mismo, de su situación y de su rol, y sus confusiones con el sistema social. Asimismo, las características tecnológicas del medio elegido determinan los modos de conducta y vivencia del receptor. Por último, Metzel señala que el receptor bajo la compulsión del medio y que el receptor tiene una imagen del medio de comunicación. Ok, muchachos, aquí tenemos otro tipo de modelo, el modelo de Jackson, que es el contexto de función de referencia. Viene siendo casi lo mismo. Tiene lo que es el emisor, el mensaje, el receptor, el código y el canal. Eso ya lo tenemos ya más que claro. La contribución de Jackson de los modelos de la comunicación se concreta en su conocido artículo Lingüística o Poética, publicado en 1960 en la obra de Stille, King, Lenguaje, dirigido a Schobert y editado por Frisch. Ok, muchachos, vamos con su compañero, vamos con su compañera. Evelyn. Sí, profe, aquí estoy. Gracias, Evelyn. ¿Qué nos puedes comunicar? Pues muchas Evelyn, cosas. ¿no estás poniendo atención, Evelyn? Sí, profe, bueno, pues como usted dijo ahorita, pues básicamente es lo mismo, o sea, es el emisor, el mensaje que se quiere transmitir y el receptor. Son muchos modelos, profe. Bueno, le hablo en general, o sea, de los que estuvimos hablando, del modelo de Aristóteles, el segundo modelo no me acuerdo muy bien el nombre, Ajá. El modelo de Shannon, y sus elementos, y el modelo de Maletzke, y el último no me puse mucha atención, es que ya me mareó tanto modelo, pero bueno, el modelo de Aristóteles, pues es como que fue el primero y fue el que dijo que el emisor era el qué, el mensaje quién y el receptor qué. Ajá. El segundo modelo, que no me acuerdo el nombre, estaba un poco raro, se trataba sobre el análisis de la información del mensaje y se distribuyó en 5 puntos, que era el quién dice, en qué canal, a quién y con qué efectos. El modelo de Shannon eran 5 elementos también, y no me acuerdo muy bien cuáles eran. Y se trataba sobre la teoría de la comunicación guiada por la electrónica y estudiaba la información del mensaje. Exacto, muy bien. Vamos a darle la palabra a José Marco Beltrán. Ya habló Eduardo, ya habló Gilberto, que fue el de los primeros. Vamos con José Eduardo Beltrán. Buenas tardes, José Eduardo.
Es Marco, profesora. Sí, mire, es Ay, que me perdón, voy. es que se ve, José, es José Marcos, ¿verdad? Mira, y mi hijo se llama Marcos, me voy a acordar de mi hijo mejor. José Marcos Beltrán. Vamos a empezar. Sí, mire, por lo que tengo entendido, están hablando de los modelos. Es que me voy enterando de que era la clase hasta ahora porque pensé que era programada a las 3:40 y luego tuve ese problema para entrar en la clase anterior también. Ya me confirmaron de que había clase antes, pero luego tuve ese problema. Ujú. Pero están hablando de los modelos de comunicación, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, bueno, ya de lo que yo había investigado sobre los modelos, principalmente no me tocó ver así a manera de historia, así que no vi mucho del modelo de Aristóteles, como lo estaba mencionando la compañera Evelyn, pero sí leí ya de cómo funcionan los modelos de Shannon, además de otros modelos que ya se fueron desarrollando ya a partir de alrededor del siglo XVIII, siglo XIX. Ok. Ok, Muy bien. más Te habías confundido. ¿Por qué se confundieron en la hora de entrada de las clases? bueno, yo estaba viendo ahí en el Classroom y luego cuando agregué el link para ya entrar en Zoom me marcó de que estaba en otras reuniones. Entonces pensé, a lo mejor está programándolas ya al tiempo y luego vi de que leía a 3:40 en Sí. el, ¿cómo se llama? En el Classroom. Entonces dije, las programó para esa hora. Ok, entonces ahí me pongo a realizar otras cosas mientras en lo que listo todo. Sí, lo que yo hice ahorita fue programarlo. Ya ves que las clases comienzan a las 12 para que estén enterados. Miento, comienzan a las 2 de la tarde. Lo que yo hice fue programar la primera de 2 a 2:40. La segunda es la que tenemos ahorita a las 2:50 y casi termina a las 2:30, a las 3:30. Y la que sigue va a ser a las 3, creo que es a las 3:40 o 3:50 por ahí. Así les programé. O sea, una tras otra, una tras Ok, otra. profesor. La fui programando así una tras otra. Ok. ¿Para qué? Porque si nos esperamos que pase que sean las 2 a las 3 son 20 minutos. O sea, 20 minutos que bien la podemos tomar la clase y ya podemos estar toda la tarde más fresco. Bueno, yo lo hice así para que ustedes también tengan esa facilidad de estar un poquito ya más tardecitos, ya más relajados, más tranquilos. Pero si ustedes quieren, yo las programo a como están programadas en el ESO, a las 3, a las 4, no, a las 2, a las 3 y a las 4, si ustedes gustan así. ¿O cómo ven? ¿Les parece mejor así como lo estamos haciendo ahorita? Que van una tras otra. Nada más dejamos pasar 5 minutitos o 10 minutitos. Yo no tengo casi problemas, la verdad. Yo nomás Ok. ahí tengo una duda, profesora. Si los demás están de acuerdo, ¿nos podemos seguir programando así? Sí, no hay problema. Ok, muy Sí, bien. profesor. Pues sí, yo más que No nada mames. lo programé así para que estemos ahí una tras otra y otra tras otra y ya vayamos, terminamos en el tiempo lo que es la clase y ya cada quien, ya, pues ya más tardecito, porque si las programamos a como estábamos, pues tardamos más, esperando hora tras hora y hora tras hora, que se tarda más. Bueno, seguimos con lo siguiente. Dice, desarrollo de habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con los demás, a expresar mejor lo que necesitamos decir y entender lo que nos quiere comunicar. Las habilidades interpersonales forman un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de comunicación. Es decir, transmitir o recibir un mensaje correctamente, una información y una orden. La comunicación necesita estas habilidades interpersonales fundamentales, es saber escuchar. La escucha activa es el eje principal de las habilidades para comprender que hay que saber escuchar, ir más lejos que simple decir acto de oír. Ok, activa
La escucha activa significa prestar atención o entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Logra identificar lo que realmente desea comunicarnos, sus objetivos y sentimientos. No siempre resulta fácil porque la comunicación está expuesta a ciertas limitaciones, prejuicios y temores. Con respeto y tolerancia, valorando la palabra de quien habla como la persona con los mismos derechos que los míos. Es la capacidad de entender la diversidad y las diferencias sociales y culturales sin prejuicios, demostrando que abrimos el camino hacia una comunicación honesta y sincera. Lo que es la empatía, que ya habíamos platicado la semana pasada, que hay que ser empáticos con las personas, hay que ser empáticos con nuestros compañeros. ¿El por qué? Para que podamos hacer un buen trabajo de comunicación o el periodismo que vayan a ustedes a hacer. Es más que nada empatía entre sus compañeros. Lo que es la concreción, toda comunicación debe de ser sobre todo la más clara y comprensible posible. Es el mejor modo de lograr una comunicación directa y efectiva. Evita cuestiones vagas y conexiones que proveen malos entendidos y desencuentros futuros. Esto más que nada nos habla de que debemos de tener más que nada una comunicación directa y efectiva con nuestros propios compañeros para que no tengamos malos entendidos a lo que es más adelante o a nivel laboral o lo tengamos tengamos que hacer algún proyecto y trabajemos concorde. Lo que es la autenticidad es la capacidad de presentarte ante los demás tal y como eres. No vas a hacer algo, por ejemplo, yo no voy a decir, soy una matemáticas o soy una persona, muy culta, porque sería decir algo que no es. O sea, hay que ser auténticos en lo que nosotros somos. Hay que mostrarnos ante las personas tal y como somos. ¿Por qué no vamos a enseñar una falta faceta de nosotros? Sí me doy a entender ahí que hay que ser auténticos y no hay que copiarle al otro. Las habilidades interpersonales en la empresa. A nivel profesional, las habilidades interpersonales configuran uno de los elementos clave para los empleadores en los procesos de selección. Más que nada aquí, las habilidades es para saber qué tipo de habilidades tiene la persona que se va a contratar, qué tipo tiene en qué es bueno y en qué no, en qué lugar está él. ¿Dónde lo podemos colocar adecuadamente a la persona dependiendo sus habilidades que tenga? Con las habilidades que él llegue es en donde lo vamos nosotros a poner para trabajar. Lo que es el liderazgo, se supone que es saber elegir bien a nuestro equipo, ser eficientes, integrados y motivados hacia metas efectivas. Saber sacar lo mejor de ellos poniendo el desarrollo de todas sus capacidades. Y lo que es la motivación es como cuando haces un buen trabajo, te dicen, ¿sabes qué? Gilberto, ¿sabes qué? Marcos, Eduardo, Samantha, tuvieron excelente trabajo en lo personal, cuando están trabajando son un buen equipo, ese es darle una motivación a la persona. Lo que es la resolución de problemas es buscar lo necesario para calmar y confrontar una situación comprometida o que pueda ser algún problema que pueda causar las diferencias entre compañeros. Y los 5 principios fundamentales de las habilidades interpersonales son mantener o mejorar la autoestima de las personas con las que se interactúa, escuchar y responder con empatía, pedir ayuda y fomentar la participación, compartir pensamientos, sentimientos y valores y proporcionar apoyo sin quitar responsabilidad a fin de reforzar la perfección del valor. Muy bien, Carla, excelente trabajo, la verdad, muy, muy completo. Te felicito, vamos a ver tu trabajo de
tu compañerita en un momento más. Voy a dejar de compartir. ¿Y cómo va?